Yo estoy particularmente feliz esta mañana porque se encuentra con nosotros mi admirada y querida Laura Restrepo, escritora colombiana, latinoamericana, cada vez más universal y también cada vez más mexicana, porque la queremos mucho. ¿Tú, ¿Tú tienes idea de verdad de lo que se te quiere en este país? Ay, lo que los quiero yo, pues mira cuánto tiempo llevo ya acá. Fíjate que me pasó una cosa muy curiosa. Tuvimos el gusto de contar con Laura este viernes en nuestro programa hermano Animal Nocturno y bueno, yo pocas veces he recibido tantos llamados de amigos míos y de felicitación y algunos de ellos les dije, es que va a estar Laura un poquito más tranquila el próximo lunes. Y bueno, me suplicaron, por favor, consigue libros y que nos los firme Laura, pero es que se te quiere y se te reconoce, no solamente por haber escrito una de tus primeras novelas, que tiene, yo creo que es tu novela más mexicana, La Isla de la Pasión, sobre ese episodio tan peculiar en una isla de México, sino porque, bueno, pues hablas un lenguaje universal, pero también muy nuestro, ¿no? Ah, pero claro, es que fíjate, yo vine la primera vez a México, que me quedé hace ya años, en los 80, vine por exilio Claro. y me quedé 6 años. Y luego esta Tú segunda tuviste, vez, hay que aclararle a la gente por exilio, sí, ¿por qué? Porque Laura fue si cabe la expresión, esto de luchadora por la paz, siempre se me echó un poquito, pero bueno, se puede luchar también por la paz, se puede pelear por la paz en todo este proceso tan complejo, que no quiero entrar en detalles, de lo que ha habido en Colombia, el M-19, etcétera, y tú jugaste un papel muy importante allí, ¿no? ay, sí, una de tantas guerras que tenemos allá y luego, bueno, eso me causó el exilio. Pero la primera vez vine por exilio y esta segunda vez, que ya van 8 años, vine por amor. Sí, sí, Así sí. que desde luego es recíproco la fascinación, Ricardo, y mucho de mis historias y en particular en esta de Hot Sur, pues se lo debo a México, el del tono, las ganas de vivir, no basta con tener la historia, hay que tener el tono para poderla contar y eso te lo dan aquí los mexicanos. Sabes que a medida que avanzo en la lectura de Hot Sur, esta la más reciente propuesta literaria de Laura Restrepo, que a mí me ha conmovido con La novia oscura, con eh, Dulce compañía y todas sus novelas anteriores, ahora me da la impresión de que es como una gran síntesis de toda tu experiencia vivencial con lo latinoamericano, ¿no? Pues fíjate que lo que pasa es que todo este tema del desplazamiento y del destierro es la gran gesta latinoamericana. Yo siento que en México se lo vive como un drama mexicano, en Colombia se lo vive como colombiano y de pronto nos hacía falta verlo de conjunto, como este río de gente buscando donde la vida sea posible, como la gran historia de nuestra gente. Bueno, y como la gran historia del género humano, que no por nada ha sido nómada y trashumante desde los inicios de los tiempos. Y yo pensé, esto amerita ser contado en forma de aventura, ya no solo de tragedia, que desde luego también lo es en muchos casos, sino como de la gran aventura de un pueblo que tiene el coraje y que tiene las agallas y las ganas de vivir y la fe en el futuro, como para salir a los caminos a buscar la vida donde quiera que la vida sea posible. Entonces hay personajes que vienen de nuestras distintas regiones, que hablan sus acentos, que tienen sus modos de expresión, que se reconocen en ese lenguaje común que es el español. Es un gran privilegio finalmente que casi 500 millones de personas hablemos ese mismo idioma y que cuando estemos en situación de destierro, como están nuestros migrantes, nuestros indocumentados, de todas maneras cuenten con ese territorio común que es la lengua. Ahora fíjate, hay algo que cada vez que te insisto, avanzo en la lectura, me llama más la atención de tu libro, tu novela, porque lo siento muy cinematográfico, el relato. Pero siento también a ver si lo puedo describir bien, los anteriores novelas que se han hecho sobre el fenómeno de la migración, me da la impresión de que si los tomara una cámara de cine, estuviéramos viendo a los migrantes de espaldas y avanzando hacia el norte.
y las historias se terminan al llegar a la frontera. Pero parece ser que tú también pones una cámara de frente y los estás viendo de cara, venir hacia la frontera y luego el cruce de la frontera y luego qué pasa del otro lado de la frontera. Tu cámara los está siguiendo. Ya, yo creo que sí, que pintas muy bien la imagen, sí, porque la idea es, claro, la historia continúa, porque el sueño ese que se persigue finalmente no se encuentra. Es decir, el sueño resulta más bien una pesadilla para esta gente que llega a Estados Unidos, pero era interesante verlo ya desde el territorio de Estados Unidos, como dices tú, como una serie de muros que hay que traspasar. Primero el muro este que divide la América del Sur de la América del Norte, cómo lo pasan los personajes, María Paz, su madre Bolivia, su hermana Violeta, y luego la María Paz va a parar a la cárcel, como sucede con tantos latinos indocumentados. Con un gringo que es policía. Bueno, se casa con un gringo pensando que toca el cielo con las manos, que finalmente va a entrar a esa América que hasta el momento, a pesar de que está allá, permanece hermética para ella. Dice, bueno, aquí ya se le arreglan los problemas de papeles, se le solucionó el asunto. Pero pues el hombre le sale torcido, traficante de armas y tal, lo asesinan y por supuesto a ella, que se ha casado por conveniencia, le echan la culpa del asesinato de este marido de forma además injusta, pero va a parar a la cárcel y luego pues el lector que nos acompaña aquí en la lectura va a tener que ver cómo la saca de allá, de ese hueco profundo en el que ha ido a parar esta muchacha. Tú diseñaste, pensaste, creaste el personaje, pensaste que tenía que ser necesariamente una mujer, o fue ella la que te pegó un grito y te dijo, quiero ser yo la protagonista. Fíjate que las mujeres siempre pegan ese grito y siempre reclaman ese protagonismo, porque tienen una fuerza excepcional. Y en esto de andar buscando los rincones donde la vida sea posible, donde la especie humana pueda perseverar. Oye, es que tú haces literatura hablando. Los rincones donde la vida sea posible. Me quedo con esa frase. Bueno. Vamos a aterrizarlo entonces. Las mujeres tienen una fuerza fenomenal, siempre lo han tenido. Casi que cuando hablas de migrantes, hablas de indocumentados, en lo que piensas es una mujer y unos niños, porque son ellas las que tienen la carga mayor, la responsabilidad de que esa generación que sigue sobreviva también. El hombre de pronto es más inmediato, ¿cierto? Va, busca trabajo, pero quienes arrastran con la generación siguiente por lo general son ellas, y eso les da como una vitalidad, y además un sentido del humor, Ricardo, porque yo quería que la novela fuera también picaresca, toda la recursividad, la valentía, no solamente los sufrimientos son una parte muy importante, pero también hay de mucho sentido del humor, y eso te lo dan mucho los mexicanos. Los mexicanos saben ser burleteros y saben acomodar la tragedia de tal manera que se le vea también la cara jocosa ahí. Has hablado de sufrimientos y has hablado de sentido del humor, como lo más parecido al sentido del amor, tal vez. Seguramente no hay amor sin sentido del humor. Y no hay encuentro con el otro si no hay sentido del humor, si no nos reímos de nosotros mismos. Yo creo que tú lo dijiste en la conversación pasada, esta es una novela sobre el encuentro con el otro, el que es distinto, el que huele distinto, el que tiene un color de piel que es otro, el que habla otro idioma, el que come cosas que de pronto nosotros no comeríamos. Y la gran aventura de estos latinos indocumentados ahí en esas tierras del norte también consiste en encontrarse entre ellos y en encontrarse a los demás para poder hacer la cadena que les permita ir saliendo de dificultades. Ahora también los confrontas, nos haces a todos vernos en el espejo, porque generalmente tendemos a idealizar, ¿no? Y a, digamos, a victimizar a todos quienes logran el cruce, pero también planteas allí que se forman grupos muy fuertes adentro para sobrevivir, para defenderse, para decir aquí estamos, pandillas, gangs, etcétera, grupos, bueno, de todo, hay de todo, ¿no? Hay quienes optan por integrarse al American Way of Life, pero hay también quienes dicen tenemos que ser fuertes y estar listos para luchar contra quien sea. Claro, bueno, porque el American Way of Life además los despide, finalmente es un sueño bastante hirsuto inclusive para los que viven allá adentro. Bueno, ya la crisis está tan generalizada que sí se urge como el
el plantearse nuevos sueños, ¿no? Nuevas perspectivas. Pero, pero yo creo que sí, tienes toda la razón. Es la constitución de una serie de... Es como si la sociedad norteamericana fuera como una milhoja, ¿cierto? Por arriba el azuquitas, las capas visibles, y luego por debajo todo ese montón de migrantes, que además nosotros no somos los primeros, desde luego ellos ya han tenido irlandeses, italianos, además la fuerza, lo extraordinario que sí tiene esa nación se lo da la cantidad de migración que ha venido y que ha constituido la gran cultura de ese pueblo y que a veces ese pueblo niega, ¿cierto? Y los latinos han ido construyendo de manera clandestina capas y capas de, digamos, normalización de una ilegalidad, que era muy interesante explorarlas. Por ejemplo, en determinado momento, esta María Paz, que está presa, que además acusada con una acusación tan monumental que matar al marido y a un policía blanco ella como indocumentada, claro. Pero además se enferma fuertemente y yo me preguntaba qué hace un indocumentado perseguido por la justicia, ¿ya? Esto después ya de que sale de la cárcel, ¿qué hace para curarse? ¿Dónde se cura? ¿A dónde va? Una persona que se aparte una pierna, ¿a dónde recurre? Para encontrar que había o que hay una serie de hospitales clandestinos en Estados Unidos que funcionan, donde se curan no solamente los indocumentados, sino también muy buena parte de la población norteamericana que no tiene cómo pagar la medicina legal porque es demasiado cara, y además atendido por cirujanos de distintos países altamente calificados, pero sin licencia para trabajar en ese país. Y así, como dices tú, el manejo de clanes latinos en los barrios, y en particular en el pabellón de Latinas, donde va a parar María Paz en su prisión. ¿Qué tal? Que conforman un grupo muy, muy fuerte, ¿cierto?, de resistencia, de presión, lideradas por ese personaje medio monstruoso, medio mítico que se llama Mandra X. ¿Qué le dirías a quien te pregunte por qué habríamos de leer? ¿Qué nos propones ahora, Laura? Porque todo el mundo te tuteamos, te queremos. ¿Qué nos propones ahora con esta novela? ¿Por qué habríamos de leerla? Si yo estuviera junto a ti le diría, señora o señor, porque está maravillosamente escrita, pero eso no lo vas a decir tú por modestia. Pero a lo mejor sí nos puedes decir cuál es tu propuesta, qué te motiva, qué le estás proponiendo a tus lectores, los que te hemos seguido y nos hemos conmovido las entrañas con la historia de la reportera que en Dulce Compañía se enfrenta con el amor y con la religiosidad y con el misterio del enamoramiento del ángel, o ese thriller psicológico tan increíble de algo que nos puede pasar a todos de un día para otro, en delirio. ¿Qué le diría ahora? ¿Cuál es la propuesta ahora? Mira, la propuesta sería la siguiente. Esto de la migración es la gran aventura de nuestro pueblo y tenía que ser contado como aventura, es decir, como aventura de lectura también, que el lector lo agarrara y bueno, desde luego siempre hay unas dificultades iniciales mientras tú te metes en el libro, pero a partir de cierto momento que no lo pudiera soltar, que si lograba penetrar en las primeras páginas ya resultara una aventura, como dices tú, una historia de amor, porque también esta muchacha encuentra el amor, bueno, si no en ese policía, sí por otros lados, que no les vamos a revelar cuáles son, pero que fuera donde sí se sufre porque hay problemas enormes, pero también se ríe, y donde fuera la aventura del coraje de esta gente que se atreve a andar indocumentada en un mundo en donde los documentos son casi que otra prisión que nos amarra. Entonces eso, una aventura, un thriller también, porque desde luego hay una trama negra en todo esto, y bueno, placer de leer y placer de reconocernos a nosotros mismos en una historia que ya no está contada ni como sociología, ni como denuncia, sino como lo que es una aventura literaria. Pues yo me enamoré ya de María Paz y seguramente ustedes se van a enamorar de Hot Sur, esta nueva propuesta de Laura Restrepo. Por cierto, te voy a decir algo absolutamente verídico. Ayer fui a Gandhi, a la pequeña Gandhi de Coyoacán, que es para mí muy entrañable, me gusta mucho. Seguramente tú ya la conoces porque ya eres experta en la Ciudad de México, la que está a media cuadra de la plaza. Una delicia. Los tres, me van a perdonar mis amigos, nada más conseguí 3. Había una pila hace una semana.
los tres. Bueno, mucho Nada se debe más. a ti también. Porque Ya está a la venta Hot Sur, no se lo pierdan, lo van a disfrutar, se van a conmover, se van a reír, se van a ilusionar con esta nueva novela de Laura Restrepo. Muchas gracias, Laura. Ricardo, Nunca a decimos ti. adiós, digamos hasta pronto, hasta siempre, A ti ¿sí? por tu bienvenida y a todo México por los brazos abiertos que me han tendido siempre. Muchas gracias. Gracias, Laura Restrepo. Y bueno,